¿Qué tan seguro estás de que Dios escucha todas tus oraciones? Si eres de aquellos que frecuenta orar o que sabe orar, esta enseñanza es para ti. Si eres de aquellos que no frecuentan la oración, que oras poco o que no sabes orar, también esta enseñanza es para ti. ¿Sabes qué piensa Dios de tu oración? ¿Sabes qué dice la palabra de Dios acerca de cómo tú o como yo oramos? Acompáñanos. De hecho, Dios oye todas las oraciones. Es Dios, es omnipresente, es omnisapiente, es omnisciente. Así que, de hecho, aunque tú estés concentrado en tu trabajo, concentrada en los quehaceres del hogar o del trabajo, el Señor está escuchándote y sabe todo lo que piensas. Así que, para entendernos en esta charla, en esta enseñanza, cuando nos refiramos así, Dios escucha tus oraciones, es así las atiende. Eso es lo que deseamos poder hacernos entender. Si atiende a tu oración, si le pone cuidado a tu oración, si le interesa escuchar tu oración. Ahora, cuando tú oras, ¿sientes que Dios escucha tu oración? ¿Estás seguro de que Dios oye tu oración? Ahora, independientemente de tu respuesta, si la oye o no la oye, ¿por qué lo dices? ¿Por qué crees, por qué piensas o por qué sabes que sí la está escuchando o que no la está escuchando? O de pronto pueda estar pasando que tú creas que Dios no oye tu oración y sí la esté atendiendo. O puede estar pasando que tú creas que Dios oye tu oración y no la está atendiendo. Eso es importante poderlo ahora descubrir a través de la palabra de Dios. Puede estar pasando todo ello. Y por eso es importante que nos quedemos y que te intereses no solamente por pedir a Dios y orar a Dios, sino que te intereses por aprender qué dice su palabra acerca de cómo es tu oración. Y vamos a empezar entonces con el primer punto que hemos titulado Orar es la prioridad. Orar es la prioridad. La oración es algo esencial en la vida del creyente, del Hijo de Dios. Alguien ha dicho que es como la respiración del cristiano. Y si eso es así, es necesario entonces revisar cómo estamos respirando. Así como cuando vamos al médico a que nos examine, ¿cierto? Alguna situación o aspecto de nuestra salud, hay que revisar cómo está la salud de nuestra oración. Por eso inicialmente te decía que independientemente que ores mucho o ores poco, sepas orar o no, esta enseñanza es para ti, porque lo que deseamos es ayudarte y lo que deseamos es reflexionar sobre cómo es nuestra oración. Si le estamos dedicando el tiempo suficiente, si la estamos haciendo de manera estructurada, qué concepto de la oración estamos teniendo, ¿cierto? Porque ello nos va a ayudar a usar mejor este recurso, esta arma de guerra para nuestro fortalecimiento espiritual. Voy a pedir que me acompañes y leamos juntos Mateo capítulo 6, versículo 11, justamente en la oración del Padre Nuestro. Allí vamos a leer en la versión de HH y dice este versículo 11: danos hoy el pan que necesitamos. Otras versiones dicen el pan de cada día, dánoslo hoy, o danos el pan nuestro de cada día, en fin. Y me parece muy interesante esta corta frase porque tiene dos implicaciones. La primera implicación es que debemos orar primero que todo. Si te fijas, está diciendo el pan de cada día, dánoslo hoy, o danos el pan nuestro de cada día. ¿Y cuándo empezamos a usar ese pan? Desde que nos levantamos, desde que empezamos a desayunar, cuando nos bañamos, cuando tenemos nuestra ropa, cuando empezamos a usar cada cosa y cada situación que Dios nos permite. Así que esto me está diciendo de manera implícita que la oración debe ser primero. La oración primero que todo. Y deseo desafiarte, como lo hicimos el domingo pasado, a que antes de tomar tu celular o lo que tiendas a hacer siempre de primeras, tomes un tiempo de oración. Si es posible, vayas de rodillas y dediques unos minutos de acción de gracias y de presentar ese día delante de Dios, donde le puedas decir: Señor,
dame la provisión, dame todo lo que necesito, hasta la vida misma, hasta la salud misma. Dame, Señor, el pan nuestro de cada día. Ello supone que la oración debe ser primero que todo. Y lo otro, cuando tú sueles orar frente a los proyectos o situaciones de tu vida, ¿sueles orar o pedir a Dios cuando ya las cosas han salido mal? ¿O cuando ves que no están andando bien? ¿O cuando empiezas a ver como que aquí algo se está saliendo, torciendo, no sé? La oración debe ser antes que todo, antes de tomar decisiones, antes de iniciar proyectos, antes de lanzarte a algunas decisiones en tu vida, debes orar. La oración debe ser primero, la prioridad es orar. Para tratar este tema de la oración, habría que tomar muchas sesiones, muchas iglesias en casa, muchas reuniones, porque el tema es amplio e importante. Y no debo hacerlo porque ya hay alguien que lo ha hecho. Es decir, vamos a aprovechar lo que también otros consiervos han adelantado y de manera magistral sobre ese tema. Si te interesa aprender más sobre la oración, sobre cómo comunicarte con Dios, sobre analizar y examinar cómo es que oras, yo deseo animarte a visitar en nuestros comentarios o en la descripción mejor de esta reunión en casa. Cuando termine, vas a ver ahí que va a quedar en la descripción un link que te voy a pasar acerca de un curso sobre la oración, un ciclo de enseñanzas sobre la oración que ha dejado Miguel Núñez. Él es un médico y teólogo dominicano y ha hecho una excelente exposición acerca de la oración, y yo recomiendo de manera especial esta enseñanza. Si este tema te importa y te toca, yo te animo a que saques el tiempo y puedas invertirlo también en tu crecimiento espiritual. Recuerda lo que hablamos hace 8 días. A veces nos enfocamos en darle mucho a nuestro cuerpo, en que esté atlético, en que esté bien alimentado, en que se vea bien, ¿cierto? En que se vista bien, en comer lo que queremos. Le dedicamos tiempo a nuestra alma, a satisfacernos un poco, a estar, a tener momentos de esparcimiento, a crecer intelectualmente, en fin. Pero el espíritu se queda allí como lo último. Y te animo y te desafío a fortalecer, a cultivar tu espíritu, porque es justamente lo que conecta con tu Dios, lo que le da también sentido a esta vida. Así que lo que buscamos con estas enseñanzas, a través de este pequeño ciclo de enseñanzas, porque lo terminaremos dentro de 8 días, es mejorar nuestra calidad de oración y nuestra calidad del tiempo, y que el tiempo que le dediquemos a la oración sea un tiempo de calidad. Debemos resignificar la oración, debemos revisar cómo estamos orando, debemos revisar el concepto que tenemos de esta, si la vemos como algo religioso, si la vemos como algo harto, como algo aburrido, como una penitencia, como algo difícil. ¿Qué concepto tienes tú de la oración? ¿Cómo es para ti la oración? Cuando te dicen vamos a orar, ¿qué te provoca? Es importante que pienses sobre eso. O si al contrario la estás viendo como algo espontáneo, como debe ser, como era al comienzo, como era en el Edén, como el Señor Jesús nos enseñó la oración, como algo natural, como un diálogo espontáneo entre el Padre y su Hijo, entre el Hijo y su Padre. Eso es importante, que tú puedas pensar en ello y lograr que tu oración llegue a ese nivel, llegue a esa naturalidad, porque es así donde tu vida va a cambiar, tu vida de oración va a cambiar, y justamente tu vida va a ser también transformada. ¿Has escuchado ese dicho que dice, mira con quién andas y te diré quién eres? O el que anda entre la miel, algo se le pega. Es un dicho real que nos dice que de acuerdo con quien tú más tengas compañía o comunión, resulta impregnándote, resultas aprendiendo, resulta influenciándote. Pues qué tal si te juntas y te comunicas más con Él, qué tal si te encuentras más en oración con Él, si dialogas más con Él, que cuando vayas por la calle te encuentres y te sorprendas de pronto hablando con Él. Sería excelente si llegas a ese nivel, y es lo que debes procurar: la oración como algo natural, la oración como algo espontáneo, no como que toque ir a un lugar, a una iglesia, tener que estar de rodillas, aunque sí se puede hacer, fabuloso, pero tú puedes hablar con Dios en cualquier momento.
cuando pienso en el Edén, como lo hablábamos en la reunión pasada, no había en el Edén una capilla, no había un lugar ni hora especial del día en que el Señor, en que la voz de Dios y Adán y Eva hablasen. Era cualquier momento, cualquier lugar. Esa es la oración que debemos aprender. Y de esa manera vamos entrando en nuestro segundo punto, que tiene que ver con aspectos que echan a perder nuestras oraciones o los fallos en la oración. Y en ocasiones, para decir qué es una cosa o para definir una cosa, a veces decimos lo que no es. Pues bueno, esta va a ser una de esas ocasiones. Vamos para poder entender lo que es una buena oración, vamos a empezar diciendo lo que no es una buena oración, o las fallas que se cometen en la oración, o las oraciones que no contesta el Señor. O dicho de otra manera, como he titulado ese segundo punto, aspectos que echan a perder nuestras oraciones. Y para ello voy a pedirte que leamos juntos Juan 3:16 al 18, y vamos a leer en la versión Dios habla hoy. Dice de la siguiente manera: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Ese es el verso famosísimo de Juan 3:16, pero escucha lo que dicen los siguientes versos. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, importante eso, sino para salvarlo por medio de Él. A veces nos hacen ver a Jesús como que está queriendo condenar, que está queriendo juzgar, que está queriendo castigar. Y ese texto, dicho por el mismo Señor, dice algo contrario. Y por eso deseo repetirlo, verso 17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el único Hijo de Dios. Y escuche lo que dice ese versículo 18. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el único Hijo de Dios. De manera breve, en esta enseñanza vamos a tratar 8 aspectos que echan a perder nuestra oración. Y este primer aspecto lo hemos titulado no creer en Jesús como el único Salvador. Fíjate lo que dice ese versículo 18. El que no cree en Jesús como el Hijo de Dios ya ha sido condenado. Y eso nos quiere decir entonces que no tiene sentido que alguien llame a Dios Padre o que alguien se dirija a Dios cuando no ha aceptado el señorío de su Hijo Jesús. He insistido esto en las últimas reuniones. Jesucristo vino a reconciliar al hombre, al ser humano, con Dios. Vino a presentar a Dios como Padre, ¿cierto? Y al hombre lo presenta como Hijo, y en Él, en Jesús, se reconcilia la humanidad. Recordemos lo que habíamos hablado también en esa charla, en esa enseñanza de si Dios es tu Padre o tu Creador. ¿Recuerdas? Y para no entrar tanto en detalle, ya eso lo hemos hecho, ya lo hemos dicho, así que te animo a que al final de esta reunión en casa y de este video puedas buscar esa anterior transmisión que justamente dimos en ocasión del Día del Padre. Y entonces no tiene sentido que alguien se dirija a Dios cuando ni siquiera Dios le ve como hijo. Se hace necesario que para que Dios escuche tu oración, primero tú seas un hijo de Dios. No puedes llamar a Dios Padre cuando no lo es. Ningún niño por ahí que quiera algo de mí me puede decir papá para que yo entonces le dé. Y porque me dice papá y porque me habla bonito, entonces yo lo voy soltando dinero, lo voy soltando. No, yo lo hago con los que son mis hijos o con aquellos que he adoptado o decido tener como hijos. Igual eso lo hace el Señor. Recordemos lo que dice la palabra en Juan capítulo 1 versículo 12, que justamente eso lo leímos y vimos en aquella ocasión. Dice la palabra que a los que recibieron a Jesús les fue dado el derecho de ser hijos de Dios. No todos los seres humanos son hijos de Dios.
Todos los seres humanos somos hijos de Adán, pero no todos los seres humanos somos hijos de Dios. Solamente lo somos cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador y se nos da ese derecho. Así que mi amigo que me escuchas, si tú no has rendido tu vida a Jesús de corazón, si no has aceptado a Jesucristo, yo debo darte hoy una noticia y es importante, por duro y tosco que parezca. No está escuchando Dios tus oraciones. Dios es Dios y finalmente en su soberanía Él escogerá tal vez en algún momento que estés con un corazón quebrantado, porque también la palabra lo dice, que el corazón quebrantado el Señor no desprecia. Pero por lo regular, de acuerdo a estos textos, el Señor no escucha las oraciones de aquellos que no son hijos. Y al contrario, y esto suena fuerte, dice que el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. Así que lo primero que debes hacer, mi amigo, es rendir tu vida a Jesucristo, creer en Jesús como el Hijo de Dios, como el mediador, el único mediador entre Dios y los hombres que puede darte salvación. De esta manera entonces Dios va a adoptarte como hijo y de esa manera entonces tú vas a ser llamado hijo de Dios y vas a poder llamarle a Él Padre, y entonces ya podemos seguir hablando de que Dios escucha tus oraciones o qué pasa con tus oraciones. El segundo fallo en la oración que veremos es las vanas repeticiones, así lo hemos titulado, y de eso ya hablamos en la transmisión pasada, por eso no voy a ahondar mucho en ello, pero igual es un fallo en la oración y por eso vamos a tomarlo hoy también. Dice la palabra de Dios, vamos a leerlo juntos en Mateo capítulo 6, versículo 7 de la versión de HH. Y al orar no repitan ustedes palabras inútiles como hacen los paganos, que se imaginan que cuanto más hablen, más caso les hará Dios. Otra versión dice van a hacer repeticiones, otra versión dice no parloten, ¿cierto? Y me parece importante que reflexionemos sobre eso, sobre cómo es tu oración o cómo es mi oración. Quiero decirte que Jesús estaba diciendo esto a los religiosos de su época. No existía ninguna iglesia cristiana en ese tiempo. La gente a la que Jesús le estaba diciendo era a los religiosos de su época. Eran personas que, como vimos en el mensaje anterior, ya conocían de Dios, ya oraban, ya hablaban con Él. Pero esos personajes tenían un concepto errado de la oración y lo que hacían era repetir y repetir palabras y repetir palabras. Y ahora deseo en esta transmisión y en este mensaje y enseñanza de hoy llevarte a reflexionar cómo tú estás orando, qué palabras usas tú cuando oras. Escúchate, ¿sueles decir siempre las mismas palabras? ¿Sueles hablar palabras y sueles decirlas por decir? En ocasiones creemos que eso se refiere solamente a los rezos o se refiere solamente a hacer algunas oraciones repetitivas, pero una vez más recordemos que cuando Jesús dice estas palabras no había ninguna iglesia cristiana. Él está hablando a los religiosos de su época, de cómo era la costumbre de ellos. Y escúchame, podemos ser tú y yo en este momento a los que el Señor se pueda estar refiriendo. Y entonces te animo y te desafío a que hagas de tu oración una oración fresca. Trata de usar sinónimos, trata de usar palabras diferentes. Haz de tu oración una que te haga también pensar y no que repitas como de memoria, porque entonces podemos estar cayendo en esto de las vanas repeticiones. Así que te desafío a revisar tus oraciones, te desafío a incluir nuevas palabras y nuevos términos y hacer de tu oración una oración fresca y nueva con la cual comunicarte con papá. El tercer fallo de la oración es el pecado. Y aquí entonces deseo también detenerme un poco porque podemos estar con vidas, con situaciones y conductas que nos están alejando de Dios y que de pronto nos parecen que sean como malas, pero justamente la palabra lo puede estar diciendo. Voy a pedirte que leamos juntos Isaías capítulo 59, versos 1 al 3 y vamos a leerlo en la versión PDT. Dice así la palabra de Dios. Mira, la mano del Señor no es tan corta como para no poder salvar, ni sus oídos tan sordos como para no oír.
Pero las maldades de ustedes se han convertido en barreras entre ustedes y Dios. Los pecados de ustedes han hecho que Él se oculte y no los escuche. Las manos de ustedes están manchadas de sangre, sus dedos están manchados de culpa, sus labios dicen mentiras y su lengua habla maldades. Wow, fuertes estas palabras. Y debo decirte que las está diciendo Dios a su pueblo, al pueblo de Israel. Por eso tuvo que levantar al profeta Isaías para hablarle a su pueblo. Y hoy, ¿quién es su pueblo? Somos tú y yo, somos su iglesia. Estas palabras no se las está diciendo el Señor a los pueblos paganos, no se las está diciendo a los pueblos circunvecinos del pueblo de Israel, se las estaba diciendo a su pueblo de Israel. Hoy estas palabras no se las está diciendo a la gente que no cree en Dios ni quiere saber de Él, se las está diciendo o se las está diciendo a ti y a mí. Hoy a través del profeta Isaías, y está diciendo, mira, si tal vez Dios no ha contestado tus oraciones o no has obtenido respuesta, no es porque Dios no oiga, no es porque se haya cortado su mano, no es porque a Dios no le interese. Escucha lo que está diciendo y escucha lo que dice el verso 2. Pero las maldades de ustedes se han convertido en barreras entre ustedes y Dios. El pecado, mi amigo, el pecado, mi hermano, ocasiona que haya una barrera entre nosotros y Dios. Pero escucha que también está ocasionando otra cosa que está dejando ver de manera implícita este versículo. Es que también afecta el discernimiento. No nos deja ver claramente. El Señor está exhortando y haciendo un llamado al pueblo de Israel porque dice, no, la mano del Señor no se ha cortado. No es que Dios haya vuelto sordo. Tal vez estas personas no se estaban dando cuenta de sus pecados, tal vez estaban acostumbrados a cometer fallas que se les hacía ya normal, y cuando oraban y hablaban con Dios les parecía que era que Dios no los escuchaba, o que era que Dios de pronto no tenía el poder suficiente para hacer tal cosa. Pero Dios dice, no, un momentico, ustedes están tan en pecado, han cometido fallas a tal punto que, están hasta perdiendo el discernimiento, el entendimiento. No es que yo no oiga, no es que no sea capaz de hacerlo, no se están dando cuenta de lo que están haciendo. Miren, si no estoy contestando o no estoy respondiendo sus oraciones, es porque sus pecados se han convertido en una barrera. Y es lo que yo te animo a ti, a que, mi amigo, mi hermano, que estás allí al otro lado, pienses y reflexiones. ¿Estás seguro que Dios oye todas tus oraciones? ¿Estás seguro que Él las atiende? Hay que revisar entonces no solamente ahora nuestra oración, sino nuestra vida. Porque tal vez hasta que no hagamos cambios importantes, no va el Señor a operar también cambios importantes. Recuerda las palabras de Salomón: el que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. No creas que porque de pronto nadie se ha dado cuenta de lo que tú haces o en lo que tú estás, como que no pasa nada. No creas que solamente decir, sí, lo siento, sí, yo reconozco, sí, la he embarrado. No creas que es suficiente con eso. La palabra dice que no es suficiente solamente con reconocer los pecados o con sentirse triste por ellos. Hay que apartarse para que entonces se alcance misericordia. Y vamos con nuestro punto número 4 entonces. El cuarto fallo en nuestra oración, por la cual Dios no atiende nuestras oraciones, es porque estamos orando fuera de su voluntad o pedimos cosas que son fuera de su voluntad. Y vamos a leer un texto muy interesante con el que vamos a enlazar los dos puntos anteriores, o mejor, el punto anterior, el que viene, el punto 3 que habla acerca del pecado y el punto 4 que habla acerca de orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a leerlo juntos en el Juan capítulo 9 versículo 31 de la versión Reina Valera contemporánea, que dice de la siguiente manera: y sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero que si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Wow, hay que darle un aplauso a ese texto, porque ese solo texto está cerrando estos dos puntos. Dios no escucha a los pecadores. ¿Recuerdas el punto 3? El pecado nos aparta, el pecado es una barrera. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Eso quiere decir, mi amigo, mi hermano, que cuando tú oras conforme a la voluntad de Dios y cuando tú
te esfuerzas por hacer la voluntad de Dios, el Señor está también alineado para ayudarte y contestarte. Pero si tú no estás orando conforme a la voluntad de Dios y si no te interesa lo que Él quiere, lo que Él piensa, lo que Él planea, pues entonces tampoco puedes pedir que Él te escuche, y de eso hablaremos también en el siguiente punto. Voy a pedirte que leamos entonces también, para complementar este punto 4, primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15 de la versión DHH. Tenemos confianza en Dios porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y así como sabemos que Dios nos oye, que Dios oye nuestras oraciones, también sabemos que ya tenemos lo que le hemos pedido. ¡Wow! Casi que ni hay que explicar ese verso. Vamos a leer el 14 una vez más. Tenemos confianza en Dios porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, ¿qué ocurre? Él nos oye. Y así como sabemos que Dios oye nuestras oraciones, también sabemos que ya tenemos lo que le hemos pedido. ¿Recuerdas las preguntas iniciales? ¿Cómo sabes tú que Dios oye tus oraciones? Pues bueno, podemos ahora no saberlo porque nos sintamos bien. Algunos dirán, no, yo lo siento en mi corazón porque yo tengo fe. Sí, pero esa fe tiene que estar fundamentada en la palabra. Y si tú estás orando conforme a la palabra de Dios, entonces Dios va a atender tus oraciones. Pero si no estás orando conforme a la palabra de Dios, por más que tú te sientas bien, ¿cierto? No va a atender esa oración. Tenemos que asegurarnos entonces que nuestras oraciones están en conformidad con la palabra de Dios. Tenemos que asegurarnos que nuestras oraciones van alineadas de acuerdo al propósito de Dios. ¿Y cómo hago yo para saber si mi oración está alineada con lo que Dios quiere o no? Pues bueno, en su palabra está la respuesta. Recordemos, si estamos tratando con Dios, si queremos acercarnos a Él, si queremos tener contacto con Él, si queremos saber quién es Él, no podemos hacerlo lejos de su palabra. Él nos dejó su palabra justamente como esa herramienta mediante la cual Él también se revela a nosotros. Y si realmente estamos interesados en conocer más de Dios, pues mi amigo, no hay de otra. Tenemos entonces que acercarnos más a la palabra. Y entonces, para que nuestras oraciones sean oraciones contestadas, deben ir alineadas con la palabra. Entonces se hace necesario conocer la Biblia, conocer más de ella, para no andar pidiendo cosas que están en contraposición a esta. No podemos entonces orar así de cualquier manera. Sin embargo, si en algún momento tú estás en una oración franca con Dios y llega un momento en que no sabes de pronto mucho de Biblia, te animo a que la leas, a que la escuches, pero puede pasar que hay cosas en que tú necesitas que Dios te ayude y no sabes de pronto mucha palabra, mucho de lo que Dios quiere. Pues yo quiero decirte que Dios conoce tu mente, que Dios conoce tu corazón. Y entonces ora de corazón, ¿cierto? Y la palabra dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Señor es bueno. Él conoce nuestro corazón y sabe hasta qué punto no conocemos muchas cosas, no porque no queramos o nos resistamos o no nos importe, sino porque sencillamente no lo sabemos. Y es ahí donde actúa y opera su misericordia. Y es donde el Espíritu Santo nos ayuda, dice la palabra, e intercede por nosotros, nos ayuda en nuestra debilidad, porque antes que cualquier otra cosa, Dios conoce la intención del corazón. Bien, nuestro quinto fallo en la oración es no querer oír su palabra, y lo enlazo justamente con lo que hablábamos anteriormente. Una cosa es no conocer muchas cosas de la palabra de Dios, otra cosa es resistirse a hacerlo, otra cosa es ignorarla a voluntad, ¿cierto? Y voy a pedir que leamos juntos Proverbios capítulo 28, versículo 9 de la PDT. Dice de la siguiente manera: el que no presta atención a las enseñanzas de Dios hace que Dios no soporte sus oraciones. Dice otras versiones: el que no quiere escuchar la ley de Dios, tampoco su oración será contestada, ¿no? Y es que es apenas lógico. Resulta atrevido con Dios que no queramos escucharle, que no nos interesemos por su palabra, que no nos importe su plan para nosotros, que rechacemos de manera franca su voluntad. Eso es como mostrarle el puño en su cara.
decirle quiero hacer lo que yo quiera y no me importa lo que tú quieres o lo que tú necesites. Pero eso sí, cuando tengamos alguna necesidad, vamos y ahora sí, Señor, yo te pido que me ayudes, que me des, tú que eres todopoderoso, tú que todo lo puedes, tú que eres el omnipotente, Señor. Recuerden lo que hablábamos, estas son mis peticiones, Señor, coopera para que se hagan realidad. Eso, mi hermano, es atrevido delante del Señor y llega a ser hasta descarado como a veces nosotros como seres humanos queremos tratar como de embolatar a Dios, ¿cierto? Dice el apóstol Pablo a los Gálatas, no se engañen, de Dios nadie se burla, todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha o ciega. Así que si solamente estamos buscando a Dios para lo que nos interesa, para nuestros intereses, sin tener un franco sentido de acercarnos a Él, pues dice la palabra que tampoco nuestras oraciones van a ser escuchadas. Una vez más las preguntas del comienzo. ¿Estás seguro que Dios ha escuchado todas tus oraciones? ¿Eres tú de los que se interesa en saber cuál es el plan de Dios para tu vida? ¿Eres tú de los que se interesa cuando tienes una decisión importante que tomar? Le dices, Señor, yo te pido por esto, pero hágase tu voluntad y no la mía. O dice, Señor, quiero esto y tú que eres todopoderoso, cúmplelo. Sin importarte nada más, déjame decirte que eso es un fallo importante que hay que corregir. Hay que pedir su voluntad, hay que querer escucharle a Él, hay que interesarnos en sus propósitos y entonces Dios va a estar también deseoso a concedernos lo que queremos. Es apenas obvio, si tú eres padre o madre y tienes un hijo que te desobedece, que anda mal en el colegio, que anda con malas amistades, que es contestón, que no te saluda, que solamente... Pero un día llega a pedirte plata para salir con los amigos o para... Dime tú qué haces. O sea, yo creo que eso no es porque Dios sea un Dios revanchista, como usted no me quiso escuchar. No, o sea, es que es más por amor Dios lo hace, porque Él no va a darte cosas para que tú te acabes de perder. Él no va a concederte algunas cosas para que acabes de dañarte a ti y a otros. Entonces, por esa razón, si no te interesa saber de Dios y de su palabra, Dios tampoco va a estar muy interesado en concederte lo que tú quieres. Y justamente enlazado con ello, empezamos nuestro punto 6. Vamos rápido y vamos a leer juntos Santiago capítulo 4, versículo 3. Y cuando piden a Dios, no reciben nada, porque la razón por la que piden es mala, para poder gastar en sus propios placeres. Otra versión dice, piden y no reciben porque piden para sus propios deleites. Eso es un poco lo que estábamos terminando el punto anterior. O sea, no se está pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios, no se quiere escuchar la voz de Dios, no se quiere escuchar su palabra, no se quiere entender lo que Él piensa, lo que Él anhela, sus propósitos para nosotros. Eso como que no importa, pero pedimos que nos cumpla, que nos dé, que mis sueños, que mis propósitos. Ahora, ¿te has preguntado si tus sueños y propósitos están dentro del plan de Dios para tu vida? Ahora, no creas que si no están, no es porque Dios sea egoísta y Él no te quiera, no, es que no quiero eso. Recuerda que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y si algo de lo que tú pides no está dentro de sus propósitos, no es por envidia de Dios, no es que Dios no quiere que tú seas feliz. Eso es un pensamiento que mete el adversario, y desde el Edén lo hizo con Eva. Eva, con que Dios les ha dicho que no coman porque pues yo les digo que ustedes van a ser como dioses. Fíjense, es un pensamiento del adversario cuando nos hace creer que la voluntad de Dios es aburrida, que la voluntad de Dios es para nuestro mal, que no es para lo que queremos, que es un Dios intransigente, que esa es una mentalidad del adversario o un pensamiento que mete el adversario, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Así que si tú estás pidiendo a Dios muchas cosas, asegúrate de cuál es la intención de tu corazón, si pedir para tus propios deleites o placeres, porque si es así, quiero decirte que no va a ser concedida. Entramos a nuestro punto número 7, orar cuando hay amargura o falta de perdón. Otro fallo en la oración, o que se pone como una barrera entre Dios y nosotros, es cuando hay amargura o falta de perdón en nuestro corazón. Y de eso ya hablamos hace 8 días.
Recordemos que la única parte, y eso me parece importante resaltarlo, no lo hice hace 8 días, lo hago hoy, la única parte que el Señor Jesús resalta y rescata y explica de las 7 peticiones que vimos hace 8 días es la del perdón. Ninguna más el Señor resalta, ninguna más aclara, en ninguna más hace énfasis, mostrando que es algo muy importante. Y recuerda, mi amigo, que el perdón, hay una idea errónea que no sé por qué y no entiendo de dónde ha llegado, pero que considera el perdón como un beneficio que uno otorga a alguien. El perdón, mi hermano y mi amigo, no es un beneficio que tú otorgas a alguien. Realmente es un beneficio que te otorgas a ti mismo. Y ahí radica entonces el interés de nuestro Dios en que tú y yo perdonemos. No para que le hagamos un favor a otro, sino para que nos hagamos un favor a nosotros mismos. Voy a pedirte que leamos Hebreos capítulo 12, versículo 15, en la versión NTV. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Escuche eso, deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. El apóstol Pablo está diciendo, cuídense. Bueno, Hebreos es una carta que probablemente escribió Pablo, aunque no tiene un autor definido. Y el escritor dice, cuídense de que no dejen de recibir la gracia de Dios, o sea, la presencia, el perdón, el favor de Dios por alguna raíz de amargura. Y me parece interesante las palabras que usa el escritor, porque cuando hay una raíz, eso de raíz tiene 2 connotaciones. Uno, que no se ve mucho, que está escondida, ¿cierto? O usted ve la raíz de los árboles o ve la raíz de las plantas, no, ¿cierto? Pero cuando pasa el tiempo, empieza eso, ¿cierto? Cuando usted siembra una pepita, no sé, frijol en la tierra y echando, usted no se da cuenta mucho de eso, pero luego, ¿cierto? Eso echa, una planta y produce frutos y se refiere a eso. Ese es el resentimiento, no se queda quieto. Es una idea que me parece brillante de aquí del escritor, porque el resentimiento no es algo que está ahí, es algo que crece, si no se ataca. Es como una maleza. Si usted deja maleza en el jardín de su casa y no le pone cuidado, ella no se queda ahí, ella crece y empieza a llenar más cosas. Y entonces dice aquí el escritor que tengamos cuidado, porque si llega a brotar alguna raíz de amargura, ella puede entonces trastornar, puede contaminar a otros. ¿Y ha visto gente así? Que está con algo en su corazón y entonces no puede y empieza a contaminar a otros. Y se fija, mira, sí, allá, y empieza a hacer ver mal las cosas, a hacer lo negativo del otro, y dice la palabra que tengamos cuidado con eso. ¿Y saben por qué? Porque eso se convierte en murmuración, se convierte en calumnia, se convierte en chisme, y eso empieza a crear división. Y una de las cosas que el Señor detesta, y lo dice la palabra de Dios, y por tiempo no vamos a entrar aquí en detalle, es justamente la gente que causa división, es la gente que daña a los hermanos, es la gente que daña el corazón de aquellos que quieren acercarse a Dios, y entonces los hace apartar. Dice la Biblia que los tropiezos han de estar, pero hay de aquel por quien venga el tropiezo. Tengamos cuidado, porque por alguna raíz de amargura entonces se contaminan otros y se deja de recibir la gracia de Dios. No creas tú, mi amigo, mi hermano, que si hay una raíz de amargura en tu corazón, el Señor te va a escuchar. Y recuerda lo que dice la palabra: primero ve y soluciona ese problema, y luego sí ven y presenta ofrenda, dice el Señor. Muchos ven el perdón, lo decía anteriormente, como un beneficio que se le da a otros, pero es un beneficio para uno mismo. Igual cuando uno odia, no es algo que uno hace contra otro, es algo que uno hace contra sí mismo. En alguna ocasión leí una frase muy interesante acerca de esto del perdón y del odio y del resentimiento. Y es algo como, la falta de perdón o el odio es como un veneno que uno se toma esperando que el otro se muera. Wow, interesantísimo. Esa es la falta de perdón, ese es el odio. Es un veneno que tú te estás tomando
esperando que otro sea el que se enferme, esperando que otro sea el que le haga daño, esperando que el otro se muera, pero te lo estás tomando tú. Es una cárcel que te está impidiendo avanzar. Así que yo te animo, mi amigo, mi hermano, no quiero decir que sea fácil, pero soluciona ello, porque ello puede estar siendo una barrera y el único perjudicado eres tú. La persona a la que tú tal vez odias o que te ha hecho algo, no sé, o tú le tienes rabia, o le tienes fastidio, contra quien hablas, está viviendo su vida tal vez feliz y tú estás con ese resentimiento. Ahora, no quiero decir que sea fácil y no quiero que puedas pensar que, claro, como el pastor que está hablando no sabe por lo que yo he pasado. No quiero ser indolente frente a lo que te pueda estar pasando. Lo que te estoy diciendo es que si es algo realmente grave o muy fuerte, entonces ve y trátalo con el Señor. Y para que te ayude, pero por lo regular si vamos a mirarlo, a veces no son cosas importantes y sí estamos dejando que carguen nuestras vidas. Finalmente vamos a ir con el número 7, con el número 8, y es tratar mal a nuestro cónyuge. Hay un octavo fallo que estamos viendo en esta mañana y es tratar mal a nuestro cónyuge. Para eso yo voy a pedir que miremos primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, y vamos a leerlo en la versión NTV, que dice de la siguiente manera: de la misma manera ustedes, maridos, tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Dice la Reina Valera que vivamos sabiamente con ellas y que las tratemos de manera agradable para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Seguro que las mujeres estarán ahí codiando al marido. Sí, mi hijo, mi vida, sí. Porque sí hay una primera responsabilidad, naturalmente, en nosotros los hombres, porque la palabra dice que la mujer es vaso frágil. Sin embargo, yo debo ir un poco más allá, porque recordemos en qué momento fue escrito este texto. Fue escrito por lo menos promedio hace unos 2000 años o un poco menos tal vez. Y como hoy en Oriente Medio, la mujer en aquel tiempo era relegada. La mujer en aquel tiempo era menospreciada, la mujer casi no era tenida en cuenta. No más en nuestra sociedad moderna, no hace alrededor de menos de un siglo fue que la mujer tuvo el derecho al voto y tuvo algunas libertades. Imagínense cómo era en ese tiempo. Así que el apóstol Pedro tiene que decirle a los hombres: miran, traten bien a sus mujeres, porque algunos son muy ásperos con ellas, se viven con ellas sabiamente, ellas son coherederas de la gracia, son vaso frágil. Y entonces dice el apóstol Pablo que la tratemos con cuidado, tratemos con sabiduría, para que nuestras oraciones no sean estorbadas o no tengan estorbo. Sin embargo, hoy en día la mujer tiene ya muchas cosas que ha ganado, y hoy en día hay mujeres que están tratando muy mal también a sus esposos. Así que yo debo también decir a las mujeres que me escuchan que si hay un trato indecoroso, un trato indebido, irrespetuoso y de pronto grosero con su esposo, también eso está convirtiéndose en un obstáculo para tus oraciones. Así que hay que tratar bien a nuestro cónyuge, porque cuando no hay un buen trato, ¿cierto?, hacia el otro, hablábamos ahora de tener odio, tener, ¿cierto?, la falta de perdón. Imagínense entre esposos, tanto él como ella, tanto ella como él, deben tener cuidado de que no haya raíces de amargura. Eso no solamente va para el esposo, también va para la esposa. Naturalmente hay una primera responsabilidad en el varón, porque Dios así lo hizo también con Adán. Llamó primero a Adán que a Eva, pero también llamó a Eva. Así que necesitamos entonces tratar bien a nuestro cónyuge para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Muy bien, hemos pasado por estos 8 puntos. Tal vez para algunos puedan ser más o puedan ser menos, pero cada uno de ellos es un fallo que nos muestra la palabra de Dios, y me parece importante que tú puedas mirarlos despacio. Es más, te sugiero que nuevamente este video puedas verlo. Recuerda que estamos dejando ahora aparte la predicación,
para separar un poco de todo lo que es nuestra reunión y de esa manera lograr que tú tengas más facilidad tanto de tú mismo verlo o compartirlo. Es importante revisar cada uno de ellos y hazte esa lista de chequeo donde tú puedas ir, cierto, bueno, en este estoy cumpliendo, en este me fue bien, en ese no tan bien. Y es bueno que lo hagas como una autoevaluación. Hagámoslo. Porque puede estar pasando lo que decíamos al comienzo, que nuestra oración no esté siendo escuchada y creamos que sí. O puede estar pasando que no creamos que está siendo escuchada y de pronto sí. Hagámoslo. Yo te animo y te desafío a que incrementes tu tiempo de oración. Y te desafío a que mejores la calidad de tu oración y a que tengas en cuenta estas cosas que estamos hablando para que el tiempo que le dediques a tu oración sea un tiempo efectivo, es un tiempo de calidad. Ese es nuestro deseo, por eso hacemos todo esto y nos esforzamos para lograr hacer en corto tiempo lo que a veces en una reunión en nuestro templo hacíamos en mucho más. Estamos haciendo esfuerzos y yo te animo a que tú también los hagas allí desde casa. Como te dije inicialmente, hemos dejado en nuestra descripción del video el link de la serie de enseñanzas del pastor Miguel Núñez acerca de la oración, porque allí hay mucho más que considero valioso que tú puedas escuchar. Vamos a orar juntos y vamos a pedirle a Dios que nos perdone por estar cayendo de pronto en alguna de esas fallas o fallos de la oración. Vamos a pedirle a Dios misericordia y vamos a decirle como en la primera, anterior mejor, transmisión o enseñanza, primera de estas tres: Señor, enséñame a orar. ¿Lo ves? Hay cosas que no están bien con nuestra oración, que a pesar de tener mucho tiempo de cristianos o mucho tiempo de conocimiento, como lo eran los judíos, hay que decirle con humildad al Señor: enséñanos a orar. Vamos a orar juntos y vamos a pedirle a Él que nos ayude. Señor Jesús, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos dejas en tu palabra, Señor, y nos enseñas a través de ella acerca de tantas cosas y en el caso particular acerca de cómo hablar contigo. Ayúdanos, Señor, por favor. Ayúdanos, Maestro. Enséñanos, Maestro. Enséñanos a pedir tu voluntad. Enséñanos, Señor, a tener en cuenta cada uno de estos puntos, a quitar amarguras del corazón, Señor, tantas cosas que hemos hablado, Señor. Perdónanos por las cosas que no hemos hecho bien. Perdona a cada persona que está allí en su casa, en su lugar, por las cosas que no ha hecho bien. Y pedimos ahora misericordia. Y te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, nos ayudes a orar. Tu palabra dice que si no sabemos orar como conviene, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Señor, lo pedimos. Ayúdanos a hacer de nuestra oración una oración franca. Una oración sincera, Señor. Una oración teniendo en cuenta tu palabra. Perdónanos, Señor. Amén. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Si tú no has entregado tu vida a Jesús, recuerda que fue el primer punto que tratamos. Si tú no has entregado tu vida a Jesús, ten en cuenta que de entrada tus oraciones pueden estarse quedando pegadas en el techo. No voy a decirte que siempre es así, porque Dios es Dios, pero de acuerdo a su palabra, por lo regular va a ser así. Por eso no dejes que pase esta transmisión si tú no has entregado tu vida a Jesús, o si lo dudas, vamos a hacer una oración donde tú entregas tu vida a Él. Repite conmigo o después de mí esta oración. Señor Jesús, en esta mañana he escuchado tu palabra y he entendido que es necesario ser un hijo tuyo, aceptar a Jesús como Señor, para que tú escuches mis oraciones, para que atiendas mis oraciones. Te pido perdón por todo lo que he pensado, por todo lo que he dicho, por todo lo que he hecho y dejado de hacer. Perdóname, Señor. Acepto a Jesucristo
tu único Hijo, como mi Señor, como mi Salvador. Acepto el perdón de pecados y manifiesto que deseo vivir una vida que te agrade a ti, conocer tu voluntad, esforzarme por hacerla. Escribe mi nombre en el libro de la vida y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén.